Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor los bendiga grandemente en este hermoso día. La paz del Señor sea con todos. Estamos ya, a ver, algunos ajustes pequeños. Mejor. Gloria al Señor. Vamos a iniciar el día de hoy el capítulo 3 de la lección 1. Tiene como título Conozca su verdadera identidad en Cristo. Conozca su verdadera identidad en Cristo. Realmente nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que venimos del mundo, ¿no? Con una identidad destruida. Amén. Venimos del mundo con una identidad caída. Y es por eso que en el Evangelio nuestra propia identidad ya no es determinante. Lo que determina en esta vida en Cristo es nuestra identidad en el Señor y soberano Jesucristo, nuestro Salvador. Su carácter, su forma su evangelio, su mente sea nuestra mente. Esa ahora es nuestra identidad. Amén. Y ahora tenemos que vivir conforme a ello. Claro está el ejemplo, ¿no? Cuando alguien va al extranjero y va a adquirir una nueva nacionalidad, en la embajada le dicen, ¿usted quiere adquirir la nueva nacionalidad? Sí. Muy bien, este es nuestro himno nacional, estas son nuestras culturas, estos son nuestros potajes, estos son nuestras riquezas naturales, y comienzan a enseñarnos todos los beneficios que tiene la nación, por lo cual nosotros tenemos que aprender. Esta es nuestra moneda, estos son nuestros tributos. Entonces, nosotros ahora somos una nación santa, pertenecemos a la nación santa. Es por eso que nosotros, nuestra identidad tiene que estar formada conforme al Evangelio de Cristo. Ya no con tu cultura anterior, ya no con tu mente anterior, con la cual tú querías de repente hasta hace un tiempo mantener en el Evangelio. No, no sirve, no sirve, no sirve. Nosotros tenemos que sujetarnos a la identidad en Cristo Jesús, todos una sola identidad, un solo lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en, en caso de nosotros los peruanos, cuando dicen, ¿y cómo se identifican los peruanos? Porque tienen peruanismos, ¿no? ¿No? Algunos dicen la palabra, disculpen en los ejemplos, pero es parte de ese estudio. Dentro del peruanismo, ¿no? El peruanismo son las palabras que determinan a algunas naciones, ¿no? Me voy a mi jato, ¿no? Eh, tengo nueva chamba. Eh, son palabras que determinan que esas palabras son natural del peruano, ¿no? Del quechua sale la palabra causa, ¿no? De la amistad, supuestamente, ¿no? Eh, entonces hablamos de peronismos, hablan el mismo, este es peruano, dicen. Igual, nosotros cuando nos convertimos morimos a nuestra nacionalidad natural y nos injertamos en la nacionalidad del Evangelio de Cristo. Pero, hermanos, no tomamos la nacionalidad como algunos confunden. Ya, ahora soy la iglesia. Voy a ver la cultura judía, su bandera sea mi bandera, sus colores sean mis colores, su lenguaje sea mi lenguaje. No, no es eso. Y ahí muchos se confunden. Nuestra nacionalidad como nación santa está determinada en el nuevo pacto, desde los evangelios de Cristo hasta el Apocalipsis. Ahí está determinada todas nuestras culturas de reino en Cristo Jesús, toda nuestra mente, todas nuestras actitudes, todos nuestros juicios están enseñados en todo el nuevo pacto. Si usted quiere aprender a caminar y a crecer en la iglesia del Señor, pues tienes que sumergirte en todo el conocimiento del nuevo pacto. Y con ese conocimiento
descifrar el misterio de Cristo en el Antiguo Pacto. Pero los estatutos de esta nación santa, la constitución de esta nación santa, está muy bien explicada y enseñada en todas las cartas del apóstol Pedro, del apóstol Juan, del apóstol Santiago, del apóstol Judas, la carta de Hebreos, las cartas del apóstol Pablo, todas, ¿no? Romanos, Gálatas, Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Efesios, amén. Todas las cartas que están escritas, Filemón, del apóstol Pablo, determinan también los estatutos de la iglesia. Entonces, si algo queremos conocer en nuestra identidad para con la iglesia, no está en lo que yo vea en redes sociales. Mi identidad no está en lo que yo vea en Facebook, en lo que yo escuche que me parece razonable del predicador o de la predicadora que vi en internet o del TikTok que vi, me parece razonable eso. No, si es que ese mensaje no lo encontramos en el Evangelio, entonces no, ese mensaje no tiene la identidad de un hijo de Dios. ¿Amén? Eso es importante saber. Si yo veo en internet un mensaje, me parece interesante, ese mensaje me parece razonable, pero si ese mensaje no lo encuentro en las Sagradas Escrituras, si es correspondiente a la iglesia, especialmente en el Nuevo Pacto, entonces no tiene la identidad de un hijo de Dios. Tengo que tener mucho cuidado para poder yo ver por ello. En una vigilia comenté un poco sobre el video de un mensaje que dio una adoradora, una cantante cristiana, ¿amén? En las cuales ella daba un consejo. Aquí en este momento lo estoy buscando. Daba un consejo a los matrimonios. ¿Amén? Pero aparentemente el consejo del matrimonio, les voy a mostrar aquí. Amén. Se los voy a compartir para que lo puedan ver a qué me refiero. ¿Amén? Tenemos aquí. Alabado sea el Señor. Muy bien. Les comparto este consejo. Conocemos muy bien a la cantante cristiana, Christine de Clair. Todos pueden equivocarse. ¿Amén? Nadie es perfecto. Todos pueden equivocarse. Pero si nos equivocamos, ¿nos quedamos con el error? No. ¿Qué hacemos? Nos arrepentimos y aclaramos el asunto. Me equivoqué, perdóneme. Y nadie se va a molestar. Pero sí se hubiera molestia si alguien no se arrepiente. Por ejemplo, esta cantante, creo yo, en su momento, se arrepentirá y dará su opinión al respecto, en su momento, en su tiempo. Amén. Oremos por ella. Pero ella va a dar un consejo a los matrimonios que no tiene absolutamente nada del Evangelio de Cristo. Escúchenlo con detenimiento. Haz el trabajo para tú sanar y tú ser la mejor versión de ti mismo. Nunca pensando que tu pareja te completa, sino que te complementa al trabajo que tú estás haciendo aquí. Eso va a lograr que tengas longevidad. Y decide por tu pareja todos los días, porque van a haber días que no vas a tener ganas de ser casado con esa persona. En esos días decide que tú vas a ser mejor. Si decides por ti, estás también decidiendo por tu familia. Amén, gracias Cristín, Dios te bendiga muchísimo. Mejor consejo que te Una daría vez un más, matrimonio. escúchenlo. Haz el trabajo para tú sanar y tú ser la mejor versión de ti mismo. Ya, ella dice, haz el trabajo para tú sanar y ser la mejor, y tú ser la mejor versión de ti mismo. Hermanos, eso no es el Evangelio. El Evangelio dice que tenemos que morir a nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo, estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Pablo nunca quiso hacer la mejor versión de sí mismo. Pablo dijo, este cuerpo, respecto a sí mismo, Pablo decía, nuestro apóstol decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Das cuenta la diferencia del mensaje del Evangelio al consejo de esta cantante cristiana? Un cristiano, un hijo de Dios, sabe que no puede tener la mejor versión de sí mismo porque nosotros no calificamos para el crecimiento del Evangelio. Tu carácter, tu temperamento, tu propia identidad no califica para el Evangelio. Es por eso que tienes que morir a ti mismo para que viva Cristo y todo lo que Él le ha puesto en tu corazón respecto a su Evangelio en tu vida y edifiques tu hogar, tu matrimonio. Entonces ella dice que la versión de ti mismo no es el Evangelio. Sigamos escuchando para que entendamos que no todo mensaje que puede dar algún predicador, cantante, quien sea, en internet, es el Evangelio. Porque le ponga música suavecita y lo diga alguien que llena estadios y multitudes, nunca significa que tenga la razón. Siguiente. Nunca pensando que tu pareja te completa, sino que te complementa al trabajo que tú estás haciendo aquí. Eso va a lograr que tengas longevidad. Y decide por tu pareja todos los días, porque van a haber días que no vas a tener ganas de ser casado con esa persona. Ella dice, decide por tu pareja todos los días. Si tú decides por tu pareja todos los días, te vas a cansar. La Biblia dice, humíllate ante Cristo, tus ojos en Cristo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7 decía, ¿no? Que los varones tenemos que ser sabios para vivir en nuestro matrimonio, sabios, y tratar a la mujer como vaso frágil, como a correderas, ¿no? Correderos, sabiamente. Entonces nosotros tenemos que elegir no estar pendientes de nuestra esposa, sino estar pendientes de Cristo, y Cristo nos va a ayudar a sostener el hogar con sabiduría. Entonces completamente seguimos. En esos días decide que tú vas a ser mejor. Si decides por ti, estás también decidiendo por tu familia. Amén, gracias Cristín, Dios te bendiga muchísimo. Decide por ti, decide por tu familia. No, el Evangelio dice en Efesios 5 que la cabeza de Cristo, la cabeza del hombre es Cristo. Y el hombre tiene que decidir conforme a Cristo y ver en Cristo el desarrollo de su familia. No es cuestión tuya. No, si tú vas a estar pendiente de tu pareja, tu pareja se puede, en un ataque de enojo, puede levantar algo contra ti y te puede herir, porque tú estás viendo a tu pareja. Pero si tú ves a Cristo y su cruz, que estás crucificado con Él, estás dispuesto a morir a ti mismo para sostener a tu pareja, aunque quizás sea difícil en tu caso o en algunos casos difícil de sostenerlo, entonces el Señor te va a dar la fuerza y la sabiduría. Amén. Entonces tenemos que ser muy juiciosos en en ello. Amén. Bendito sea el Señor. A ver si tengo un ejemplo más. A ver. A ver, un momento. Por ejemplo, este error lo cometió el pastor Rodolfo González, por ejemplo. Nadie está libre. Veamos. Nadie está libre de cometer error. Después se retractó en un acto de maestría. Amén. Se retractó y pidió perdón y dio, hermanos. Miren lo que comenta aquí. Por lo menos el pueblo cristiano que me escucha, que lee la Biblia
y que sabe que Dios es el Todopoderoso. ¿Cómo es el nombre de Dios? Jehová Dios. Jehová Dios es el Dios. Cristo no es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Y el Padre le asignó y le asigna a Cristo autoridades tremendas por lo que Él vino y realizó acá en la tierra. El plan de redención para todo hombre y mujer que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta, hermanos? Entonces, el mismo pastor Rodolfo se confundió. Amén. Y luego se retractó y pidió perdón. Amén. Y por eso es que tú no escuches su mensaje porque te parece bien, que suena bonito. Lo que dijo el pastor Rodolfo González en ese momento fue un concepto de un testigo de Jehová y de un adventista, lo cual nosotros entendemos que se manejan como secta, porque ellos no reconocen la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como iglesia bajo la sombra omnipotente también confortamos y reafirmamos el retracto del pastor Rodolfo González, que pidió perdón, indicando, no, Cristo es Dios, efectivamente es Dios. El Abba Padre es Dios. Cristo, Jesucristo, Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿Amén? Son tres personas en una, es una misma persona. Entonces, siempre cuando ustedes escuchen un mensaje de internet, así sea una persona internacional que tiene multitudes, siempre, así sea mi persona, hermanos, quien sea, si no está en el Evangelio de Cristo, meditarlo muy bien. Por eso les pido siempre que seamos grandes escudriñadores del Evangelio para que nadie engañe. Amén, para que no haya engaño. Cuán importante es entender el Evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor. Cuán importante en estos tiempos. Amén. Entonces, ¿cómo pastor yo puedo guardarme y mantener mi identidad en Cristo en las predicaciones? Bueno, tu Biblia abierta, tus versículos bien puestos en tu Biblia, lee el contexto, un capítulo antes, un capítulo después, y todo el capítulo para que entiendas de qué está hablando el versículo. Amén. De tal forma no vas a poder equivocarte. Pero si tú coges un versículo al azar y lo dices y no dice, y dice lo contrario, ahí vas a tener serios problemas en tu identidad como hijo de Dios. Amén. Entonces, la identidad de un hijo de Dios está constituida en el desarrollo del Evangelio de Cristo en nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Y eso tiene evidencias dentro del crecimiento del Evangelio y en la sociedad. Amén. Recuperar mi identidad. Yo tengo que recuperar mi identidad. Usted tiene que recuperar su identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos de un mundo corrupto, un mundo caído, que no tiene identidad. Hermano, quizás aquí estén escuchando la transmisión, que muchos de aquí quizás, no sé, en su testimonio, cada uno lo sabe, quizás ustedes bailaban el hit del verano. Satanás se imaginaba, dice, a ver, ¿qué les hago bailar ahora a mi gente? Ya que todos sean el perrito, el baile del perrito, todos así. A la siguiente, ¿qué quiero que sean ellos ahora? Quiero que sean monos, el baile del mono, todos ahí como monitos. Después el baile del pavo y tantas cosas que el maligno se burla del mundo. Y ellos, ahora, ¿cómo quiero que se vistan? Quiero que se vistan con escotes así, con ropas así, con pantalones así. Y ellos obedecen. Quiero que anden con su pantalón ancho hasta el suelo. Ahí están con su pantalón ancho. No, quiero que anden ahora con bermudas. Y comienza a poner hasta cómo quieren que se vistan. Y la gente del mundo
le hace caso. Ahora quiero que apuesten en las casas de apuestas. Ahora todos se llenan en las casas de apuestas. Quiero que hagan, y ellos se dejan guiar por su padre, que es el diablo, Satanás, asesino y homicida desde un principio. Por eso, hermano, nosotros tenemos que sostenernos en nuestra identidad, que es el Evangelio. ¿Qué debo hacer yo? No te compliques. Lo que dice la palabra de Dios en sana obediencia. Y estaremos tranquilos. Amén. Estaremos tranquilos. Afuera se casan y se recasan. Y lo dijo Jesús. Serán como los tiempos de Noé. Y lo estamos viendo. Pero la palabra del Señor, la palabra pura, nos indica que el matrimonio es solo una vez y para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Ese es el principio puro del Evangelio. ¿También? Los recasamientos ya son cosas que están dentro de un desorden espiritual, lo cual también tendrá sus propias consecuencias. Amén, amados hermanos. Entonces, nuestra identidad parte de nosotros en Cristo Jesús. Nuestra obediencia determinará nuestra identidad. Amén. Entonces, con todo este inicio, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 12, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 12. Eso es palabra del Señor, que es preciosa, hermosa, gloriosa y santa. Efesios capítulo 2. Bendito sea el Señor. Sí, a ver, pastora, ¿lo tiene? Por favor. Efesios capítulo 2. Dice, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bendito sea Dios Todopoderoso. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 12, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Entonces dice, nosotros sin Cristo no tenemos cabeza. Nuestra cabeza es Cristo. Es Cristo. Y también para las familias y para los jóvenes, para todos. Si nuestra cabeza es en Cristo, vamos a estar en paz. Pastor, tengo problemas en mi matrimonio. ¿Quién tiene la culpa? ¿El esposo o la esposa? La palabra dice que la culpa la tiene el esposo. Porque si la cabeza está desordenada, la cabeza está débil, todo el cuerpo estará débil. Si uno tiene mareos, ¿va a poder caminar? No, va a tener que sentarse. O se puede golpear. Por ejemplo, en caso de las personas que sufren de epilepsia, tiene un problema neuronal, su cabeza está mal y se cae. Y cuando se cae, golpea todo el cuerpo. Amén. Entonces, hermanos, en un matrimonio, cuando hay problemas en el matrimonio, el responsable es el marido, el esposo, porque él es la cabeza. Si las cosas no están resultando en tu hogar como deberían ser, es porque tú no estás tomando el deber de administrador de tu hogar, amén, y quizás proveedor de tu hogar. Cuán importante es entender que el responsable del matrimonio no es la esposa. Estoy así, mi matrimonio está así porque mi mujer es así. No, de ninguna manera. Una cabeza bien puesta, todos trabajan en la paz del Señor. ¿Por qué la iglesia creció todos estos 2000 años a nivel mundial? Porque la cabeza de la iglesia no es el pastor quien te habla, no es la pastora. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y tenemos una cabeza que es la piedra angular que desecharon los edificadores. Esa es nuestra cabeza.
Es por eso que el Evangelio llegó hasta nosotros y por medio de nosotros seguirá creciendo el Evangelio de Cristo a muchas naciones. Yo no puedo hacerme cabeza de esta iglesia. Nosotros los pastores solo somos servidores de vosotros, pero quien es la cabeza de aquí es Jesucristo. Y cuando la cabeza está bien puesta, que es Cristo, todos caminaremos firmes. ¿Cómo determino, pastor, si mi cabeza es Cristo? Si tengo el Evangelio por sobre mí, si la palabra escrita, la palabra leída tiene más autoridad que lo que diga cualquier persona, entonces Cristo es tu pastor. Pero si el Evangelio lo tienes por cualquier cosa, no te importa. Únete con yugo igual y estás con yugo desigual. No miras a la mujer ajena, estás mirando a la mujer ajena. No entres en rebeldía, entonces no te importa, entonces Cristo no sería tu cabeza y tendría serios problemas. Amén. Pastor, ¿de dónde saca esto que el responsable del matrimonio es el varón? Hermanos, en Génesis, el Señor castigó a Adán principalmente porque el varón es responsable de llevar la palabra de Dios en su hogar a sus hijos y a su esposa. La salvación de la esposa está en la predicación del esposo. Amén. En el libro de Efesios, capítulo 5, hermoso, versículo, a ver, del versículo 21, amén, 5:21. Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice el Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Si las casadas tienen que estar sujetas a su propio marido, entonces, ¿quién es el responsable del matrimonio? El marido. Y si la casada no quiere sujetarse al marido, ¿quién es el responsable de eso? El marido. Porque del marido depende la salvación de la esposa, mira. Más adelante sigue. Porque el marido es cabeza de la mujer. Amén. Y si tú sigues a Cristo y en mansedumbre y paciencia llevas tu hogar, en amor y misericordia llevas tu hogar, tu esposa te verá como cabeza. Dice, porque la cabeza el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Ya ves? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿El pastor? No, es Cristo. Nosotros somos servidores, la cual es su cuerpo. ¿La iglesia qué es? El cuerpo de Cristo. Y Él es su Salvador. Mira lo que dice. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como Cristo es el Salvador de la iglesia, el marido es el Salvador de la esposa. ¿Amén? Entonces, si tú tienes una esposa, hermano, amados, o esposos que están aquí escuchando esto, si tú tienes una esposa que es difícil de manejar, entonces, hermano, te pido en el amor del Señor que ayunes, vigiles, ores por tu esposa, mueras a ti mismo, para que tu esposa vea en ti el amor que le tienes. Intenta en el Evangelio predicarle, que sus heridas sean sanadas. Encontrar la raíz del dolor de su corazón, por la cual no se puede tener muchos problemas en su mente, en su corazón, en sus decisiones. Entonces, es nuestro deber y la salvación de nuestras parejas, hermanos varones, está sobre nosotros. Igual, si ya no hubiere varón en la familia y estará la mujer como cabeza del hogar, entonces la salvación de los hijos depende de la esposa, de la mujer, de la mamá que está ahí. Amén. De la mujer. Pero mientras que la mujer tenga a Cristo como su cabeza, como su proveedor, como está escrito en el Antiguo Pacto, yo seré como marido a vosotros, dice el Señor, entonces tu casa estará sostenida. No vas a estar dudando de lo que el Señor hará con tu vida y con tu familia.
¿Te das cuenta que la seguridad del hogar está en Cristo? La seguridad de la identidad del esposo está en Cristo. Ahora, esposa, imagínate. ¿Qué pasa si el esposo que tienes, tú eres creyente y tu esposo está en otras andanzas? Mientras tú tengas a Cristo como tu cabeza, tú honrarás a tu esposo, lo bendecirás y en esos actos de amor, de vencer el mal con el bien, tu esposo entenderá que tú le amas con un amor sobrenatural y tu esposo vendrá rendido al Evangelio de Cristo, porque tú te sujetas al Evangelio de Cristo. Siempre Cristo nos va a dar seguridad en nuestra identidad como personas. Amén. Igualmente en los jóvenes, si tu cabeza es Cristo, vas a caminar tranquilo, vas a recibir el consejo, y vas a crecer abundantemente y vas a prosperar. Amén. Entonces nosotros vemos que en el versículo de Efesios capítulo 2, versículo 12 que leyó la pastora, en aquel tiempo estabais sin Cristo, en el mundo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora que estamos en Cristo, Él es nuestra identidad. Hay interrogantes que no han sido resueltas por el hombre desde tiempos muy remotos. Hoy siguen siendo una preocupación para la sociedad posmoderna. La pregunta es, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Con qué propósito estoy aquí? ¿Cuál es mi destino final? Eso muchos se preguntan, ¿no? A través de este estudio, mi identidad, todos nosotros aprenderemos que nuestra identidad corresponde a la identidad de Cristo. Y daremos respuesta y estaremos seguros en Cristo. Tu identidad es Cristo. Ahí dile, si estás con tu hermano, tu esposa, alguien a tu costado, dile, mi identidad es Cristo. Mi identidad es Cristo. Esa es tu identidad. Amén. Esa es tu identidad. Definición de identidad. La identidad, según su etimología, viene del latín identitas. Lo mismo ver que la palabra idem, ¿no? Identidad. Entonces, identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosas que permite distinguirla de otras. Permite distinguirla de otras. Cuando hay un problema en el trabajo, tú estás sereno, tranquilo, y todos te van a mirar. Todos estamos desesperados, pero tú estás tranquilo. Todos toman en las reuniones de trabajo, pero tú estás, porque es trabajo, no puedes irte, acompañas, pero con un vaso de agua. Y todos te miran. Algo está pasando con el señor, o la señora, la señorita, el joven. Luego todos hablan lisuras. Todos entran en chismoserías y murmuraciones, pero tú te mantienes callado y no entras en esas murmuraciones. No salen lisuras de tu boca en el trabajo. Llegas en el tiempo correcto y te vas como 20 minutos o media hora después del trabajo. Siempre, porque siempre un hijo de Dios nunca sale a la hora misma, siempre demora un poco más en salir. Siempre da unos minutos más, siempre. ¿Amén? Entonces, llevamos la milla más, como dice la palabra. Entonces las personas de la sociedad van a estar diciendo y te van a preguntar, ¿tú eres cristiano? Entonces, esos rasgos van a determinar quién eres. Y tú le dirás, cristiano, me dice la gente, yo soy hijo de Dios. Amén. Yo soy hijo de Dios. Profeso el Evangelio, Cristo es mi Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una sola fe es la que me salva. Entonces, estarías dando tú rasgos de quién eres. Igual, cuando una persona ve a un gato, por ejemplo, ¿no? Lo ve que trepa fácil a la pared, dice miau, amén, ronronea. Es gato, tú dices. Porque sus evidencias, sus actitudes determinan rasgos de la identidad que es. Entonces, hermanos amados, nuestra identidad es Cristo.
Cristo estaba predicando el Evangelio. Te ven predicando el Evangelio. Es Cristo contigo. Los del trabajo te han escuchado predicar de Cristo. No puede haber un hijo de Dios que no haya hablado de Cristo en su trabajo, en algún momento con alguien. En el trabajo tiene que haber evidencias de que tú diste el Evangelio de tu Salvador. En algún momento. Quizás públicamente o privadamente, de uno en uno, comentándoles, hablándoles con quienes te permiten conversar. Pero ellos dicen y dan testimonio. No, el varón de allá es cristiano. Es hijo de Dios. Entonces, hermanos, esa es tu identidad y es Cristo. Te comportas como Cristo se comportaría en el trabajo. ¿Y cómo se comportaría Cristo en tu casa cuando llega? ¿Cómo trataría Cristo a tus hijos? ¿Cómo trataría Cristo a tu esposa? Entonces, hermanos, nuestra identidad, toda nuestra vida está en el misterio que es Cristo en nosotros. Esa es nuestra identidad y ese es el misterio revelado para estos tiempos. Cristo en nosotros. Ya no estás pendiente de otras cosas más que de su palabra. Hay personas que, y lo tenemos que decir, amén. Hay personas que tienen más fe a lo que dice el hombre que a lo que dice la Escritura. Ellos dicen, leen la palabra, que el Señor los bendecirá y que las promesas del Padre Abraham vendrán sobre nosotros por causa de Cristo. Ya. Pero están esperando que el último profeta internacional venga y ellos averiguarse dónde están para ir corriendo y les ponga la mano en la cabeza y les diga, las promesas del Padre Abraham descenderán sobre ti por causa de Cristo. Y los hermanos, sí le creo a él, pero no a la palabra escrita que has leído días antes. Entonces tienes fe en el hombre y no en la palabra. Entonces por esas evidencias estarías descalificado, pero por la gracia el Señor te sostiene. Aún así, con esas debilidades el Señor ha mostrado su poder. Evidencias. Si tú tienes una fe profunda a la palabra escrita, entonces vas a crecer en el Evangelio. Pero si tú tienes fe en lo que dice el hombre, te vas a estancar solamente a lo que diga el hombre. Hermanos, o si no el predicador que está delante tuyo, hoy de repente yo. Si tú tienes palabras, si tú tienes fe a lo que yo digo, pero no tienes fe a lo que has leído, a la palabra pura, significa que tú sigues al hombre. Y yo doy un paso al costado de esa fe tuya y prefiero desaparecer. Hermano, yo no quiero que tengas fe en lo que yo te estoy diciendo. Yo quiero que tengas fe en la palabra escrita. Y cuando tú escuches lo que yo te comparto, vas a escuchar lo que leíste. Y tú vas a decir, es Cristo el que me está hablando. Porque tú conoces su palabra escrita. Si la palabra dice, no tomarás, no serás un borracho. Amén. Lo lee, sabe que está escrito. No serás rebelde, no serás codicioso, no serás divisionista, contendor. Pero lo lees. Pero estás esperando que el pastor te exhorte, entonces tu fe está en el hombre y no en la palabra, no en Cristo. Y tienes un serio problema en la fe. Tu identidad es tener fe en la palabra escrita. Amén. Y esa fe en la palabra escrita te enseñará a honrar a los ancianos de la iglesia. Te enseñará a respetar a los ancianos de la iglesia. Te enseñará a valorar la iglesia local donde tú estás. Porque tú estás teniendo fe en la palabra del Señor y no en el hombre. Nosotros como pastores ancianos en la iglesia, nuestro deber es que tú entiendas el Evangelio,
para que cuando leas la Biblia la puedas entender. Ese es nuestro objetivo, que tú dependas de la palabra escrita. No dependas de lo que yo vaya a decir de ti, sino dependas de lo que la palabra de Cristo dice de ti. Y eso es lo que te va a salvar. Porque en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice el Señor. A ver, ¿puede leerlo nuestra hermana? A ver, gloria al Señor. Le bendiga, hermanos amados. Gloria al Señor. Hermana Cari Chapoñán, buenas noches. ¿Puede leer, por favor, de repente estuviera Apocalipsis capítulo 3, versículo 10? El Señor bendiga mucho. Palabra santa y hermosa. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Gloria al Señor. O a ver, hermana Katy, de repente podría leer, fuera tan amable, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Entendemos nosotros que nuestra identidad está en el Evangelio de Cristo. Y te das cuenta que hay mucha deficiencia espiritual respecto al conocimiento de Cristo. Porque la gente llora por una canción. A ver, ¿alguien lo podría leer? Hermana Margarita, de repente, por favor. Las personas lloran por una canción, pero no lloran por leer la palabra de Dios. Amén, Pastor Javier. Buenas A ver, hermana, noches. ¿Lo hermana puedo Tanita. leer? Claro que sí, Soy hermana Tania. Tanita. Gracias. Sí, claro que sí, hermana Tanita. Sí, claro que sí. Por la santa palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del precioso Espíritu Santo de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Amén. Que ha de venir. Ajá, sigue. Sí, sí, todo el 10. Que ha de venir, ok, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Qué Amén. tremendo, hermana Tania. Qué tremendo, hermanos amados. Entonces vemos nosotros que, a ver, perdón. Vemos nosotros, amados hermanos, que aquel que guarda la palabra de la paciencia en Cristo Jesús será guardado de la prueba que vendrá sobre el mundo. Será guardada de la prueba en el Apocalipsis, será guardado. Pero si tú no tienes fe en la palabra de Dios, nada te va a poder sostener en los tiempos de la vida. Porque siempre vas a estar buscando que alguien esté pendiente. Amén. Alguien esté pendiente. Y quien está pendiente es Cristo. Caminando como viendo al invisible. De esa forma nosotros vemos maravillas en nuestra vida. Amén. Y nosotros estaremos ahí para servir y asistir conforme el Espíritu Santo nos esté indicando y dirigiendo. Pero recuerda siempre, toda dependencia tuya está en el Evangelio de Cristo, en la palabra leída. Si tú te contristas y lloras por una canción, has llorado horrores por una canción, una adoración, una alabanza, pero nunca has llorado leyendo la palabra de misericordia del Evangelio para nosotros, entonces todavía no has entendido. Dile al Señor, Señor, ayúdame a tener un corazón sensible a tu palabra escrita, tu palabra viva y eficaz, tu palabra que tiene poder, que me quitó de la ruina, que me sanó. Ayúdame, Señor, que ahora me haga estremecer, no solo cuando el pastor predica o la pastora predica o los predicadores están ahí partiendo la palabra, sino también quiero estremecerme de igual forma cuando yo leo la palabra tuya en lo privado de mi habitación, en lo privado de mi hogar. Ese tiene que ser tu objetivo.
Y el Espíritu Santo lo va a hacer, hermano. Lo va a hacer. Yo agradezco al Señor en su misericordia que cuando preparo las prédicas, entro en el versículo y me salen lágrimas, lágrimas y lágrimas al ver tanta misericordia. Y es que es el Espíritu Santo el que toca el corazón. Esa es la fe que necesitamos en Cristo. La fe que nos enseñó el apóstol Pablo. La fe que nos enseñó el apóstol Pedro. Te pregunto, ¿quién le decía al apóstol Pablo, muy bien, Pablo, siga adelante, Pablo? ¿Quién le decía al apóstol Pedro, muy bien, Pedro, levántate, sigue adelante? ¿Quién? Es el Espíritu Santo en la palabra escrita. Es la verdad para nosotros. Esa es nuestra identidad. ¿Amén? La identidad definida principalmente, por ejemplo, desde campos de la ciencia y la psicología, se comprende como aquel núcleo del cual se conforma el yo. Se trata de un núcleo fijo y coherente que junto a la razón le permiten al ser humano interactuar con otros individuos presentes en el medio. ¿Ves? Tu identidad es todo lo que te permite interactuar. ¿Cómo te estás comportando con los vecinos? ¿Estás en pleitos con los vecinos? ¿Estás mirando los errores de los vecinos? Mira que ese no bota su basura, que el de aquí no barre, el de allá me echa la basura en la puerta. Hacen problemas con los vecinos. No, hermano. ¿Cómo te comportas con los vecinos determinará tu identidad en Cristo Jesús? Es cierto, el mundo puede hablar muchas cosas de nosotros, porque es el mundo y no conocen lo que nosotros conocemos, pero tampoco podemos juzgarlos, simplemente darnos nuestro espacio y respetarlos. Amén. La formación de la identidad es un proceso que comienza a configurarse a partir de ciertas condiciones propias de la persona, presentes desde el momento de su nacimiento, junto a ciertos hechos y experiencias básicas. A partir de lo anterior, la identidad se forma otorgándonos una imagen compleja sobre nosotros mismos, lo que nos permite actuar en forma coherente según lo que pensamos. Satanás, el maligno y todas sus huestes se encargaron de herirnos cuando éramos niños y cuando éramos jóvenes, porque no conocíamos, y Él se encargó de herir nuestro corazón. Amén. Porque estamos en ese tiempo sumergidos bajo su autoridad. Pero Cristo en su misericordia nos sacó de ese mundo, nos quitó de ese mal en delitos y pecados, tuvo su gracia sobre nosotros, y ahora nosotros, este corazón que estaba herido, está siendo restaurado. Amén. Nos dio un nuevo corazón, dice la palabra del Señor. Amén. Y lo que nuestro espíritu entiende de dolor, lo sanamos en la palabra del Señor. Y estamos tranquilos, hermanos. Tranquilos. Si tú recuerdas algo del pasado y te pones a llorar, significa que todavía esa herida está abierta y no ha sanado. Todavía no le has contado al Señor ese tiempo de tu vida. Si hay algo de tu pasado que te recuerdas y te hace llorar, y lloras como un niño y te arde tu pecho de dolor, significa que esa es una herida profunda. Te pido que le cuentes ello al Señor tu Dios todas las veces que puedas. Cuéntaselo, cuéntaselo. Amén. Cuenta al Señor tu Dios esos eventos más dolorosos de tu vida. Y también cuéntale al Señor los momentos más felices de tu vida. Y vas a ver cómo el Señor va a entrar y va a poner la palabra precisa en el corazón. Yo antes lloraba bastante por el tema de ser como un adoptivo en este mundo, al no poder disfrutar de repente de familiares cercanos, y yo lloraba bastante en mi interior. No me sentía, digamos, ligado a algún lazo familiar. Me sentía aislado y solo, y lloraba bastante. Hasta que un día yo le conté eso al Señor en lo privado de mi habitación, y el Señor me dijo,
te he adoptado para mí. Y yo no conocía la palabra adoptar. Yo no sabía que estaba en la Biblia. Y un día, cuando estaba leyendo el libro de Romanos, y vi que decía el Señor, por el espíritu de adopción clamamos Abba, Padre. Yo dije, Señor, tú me has traído y tú me has injertado en la familia de Dios, en tu iglesia. Y llorando, agradecido por esa palabra santa. Cuando el Señor llena el vacío del corazón, ya no hay espíritu inmundo, ni demonio, ni principado, ni nada que pueda tocar lo que Cristo selló. Sigue contándole al Señor el dolor, la aflicción, la necesidad. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es el temor? ¿A qué le tienes miedo? Cuéntale. Nuestro Cristo vivió en nosotros como carne y Él nos entiende cuando nos arrepentimos. Cuando nos arrepentimos, Él nos entiende, Él te entiende. Cuéntale, cuéntale al Señor todo. Y vas a ver cómo el Señor comienza a poner la palabra precisa, ya sea en oración, o si no por las prédicas de la iglesia que escuches, o si no el domingo el predicador, o si no algún hermano te visita y te da la palabra justa para esa respuesta. El Señor puede utilizar hermosos medios para cuidarnos, ayudarnos y protegernos. Amén. Entonces, hasta hoy día estamos avanzando que nuestra identidad está en Jesucristo. Él es nuestra identidad. El Evangelio determinará. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo, seamos como niños. Amén. Seamos como niños. Corazón de niño. Porque todos nosotros vamos a tener que ser edificados en su palabra. Amén. En Mateo capítulo 18, versículo del 3 al 4, para concluir. Un niño no tiene identidad. Un niño se deja guiar por lo que ve. Pero cuando nosotros, Mateo 18, del 3 al 4, pero cuando nosotros entramos en el Evangelio, dice el Señor, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué pide el Señor que seamos como niños? Porque tenemos que ser edificados, edificada nuestra identidad en Cristo, como niños. Un niño cree de una manera preciosa. Te voy a dar esto. Amén, Señor. Haz esto en mi presencia. Amén. Bautízate. Amén. Estudia la palabra. Sí, Señor. Soy como un niño. Yo le creo completamente a lo que Él me dice por medio de su palabra. Dice, de cierto os digo que si os volvéis y os hacéis como niños, os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es necesario ser como niños para que nuestra identidad sea fortalecida y edificada en Cristo y poder entrar en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hermanos, tu identidad y tu familia sea formada en Cristo Jesús. Amén. Sea formada y edificada en Cristo. Para eso tú tienes que morir. Para eso yo tengo que morir. Al igual que tú, yo también tengo que morir. Amén. ¿Y qué determinará nuestra salvación? Nuestra obediencia. Estamos en la gracia. Y no es para pecar, sino para obedecer. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, la genuina, la preciosa, es para obedecer. Y si alguno de vosotros ha tenido la gracia del Señor como un libertinaje, como nadie te ve, pecas como quieres y deambulas en paganerías, en murmuraciones, en maldiciendo a tu familia, a tus generaciones, deseando la muerte de otros, alejándote de la gente, hermano, arrepiéntete. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, te lo pido. Amén.
Arrepiéntete y cambia tu vida. Y salgan de tu corazón palabras de bien y no de mal. Pero esa es nuestra batalla. Tenemos que ser como niños. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Amén. Entonces nuestra identidad es Jesucristo. Amados hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Libremente pueden hacerla, por favor.